Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica presenta El Purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre amado, por esta noche en que nos das una vez más la oportunidad de venir delante de ti, Señor, que nos convocas como iglesia una vez más para adorarte, para alabarte, para glorificarte y para poder vivir más en ti y aprender más de ti, Señor. Las doctrinas, Señor, las verdades reveladas por ti a través de la iglesia que tú fundaste, Señor. Señor, dígnate a bendecirnos, llénanos de tu Santo Espíritu para que en esta noche podamos compartir esas verdades y llenarnos cada día más de tu presencia y que seamos capaces de transmitirlas a nuestros hermanos a tal punto de llegar a dar el fruto abundante y permanente que tú deseas para con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar en esta noche a la doctrina del purgatorio en este curso de apologética. Esto por cuanto en la semana pasada quedó abierto el tema del purgatorio. Para poder entender este tema tenemos que haber escuchado el tema anterior sobre la comunión de los santos y tenemos que haber escuchado parte de lo que es Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, como único mediador dentro del Padre, que está delante de la presencia del Padre en el altar celestial, como dice el libro del Apocalipsis, y está intercediendo por nosotros. Entonces partimos de ese hecho y pasamos directamente a la doctrina del purgatorio. Ya vimos en la comunión de los santos que una vez que nosotros morimos, tenemos solamente dos lugares para ir. Inmediatamente después de que morimos, tenemos el juicio particular, ¿verdad? Y tenemos solo dos lugares para ir, los cuales son cielo e infierno. Punto. Si usted muere en estado de gracia de Dios, no muere en pecado mortal, usted va al cielo. Punto. Si usted muere en pecado mortal, va para el infierno. Lo que pasa es que yo no puedo llegar a decir que tal hermano o tal hermana va para el infierno, porque nosotros no conocemos la gran misericordia de Dios y no sabemos qué pudo suceder en un alma en el momento de morir. Aun siendo una persona que se tirara de un puente, aun siendo una persona que se suicidara, aun siendo una persona que haya vivido toda su vida en pecado mortal, nosotros no sabemos qué sucede en el alma en el momento en que se entrega a Dios, en el momento en que Dios pide esa vida. No podemos saber. Muchos hermanos viven con una gran aflicción porque dicen: mi papá murió porque se suicidó o murió en pecado mortal y entonces, hermano, ya se fue para el infierno, ¿verdad? Nosotros no despachamos gente al infierno, todo lo contrario, nosotros siempre creemos en la gran misericordia de Dios y confiamos en la misericordia de Dios. Creemos, inclusive, no puedo decir yo y no puedo afirmar que Judas está en el infierno, no lo puedo decir, aunque la misma escritura diga: más le valiera no haber nacido, pero no lo podemos afirmar, ¿no? A ciencia cierta yo no puedo decir de que Judas exactamente está en el infierno, aunque hay un 99.99% de probabilidades de que sea así. Pero es algo que nosotros no podemos juzgar. La misericordia de Dios es infinita. Pero bueno, en el tema que nos ocupa, entonces creemos que una vez que morimos viene un juicio particular, inmediatamente seremos juzgados y vamos al cielo. El alma va al cielo, en la muerte se separa el alma del cuerpo, el alma va al cielo o el alma va al infierno. Entonces, resulta que cuando nosotros morimos, puede ser de que nosotros no muramos en plenitud de estado de gracia. Dicho de otra forma, en santidad plena. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, dice: nada manchado entrará en ella, en la nueva Jerusalén. O sea,
nada manchado entrará en ella, en la nueva Jerusalén. También lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Bien es cierto y bien es sabido que los santos ven cara a cara a Dios. Eso lo tenemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, que veremos cara a cara a Dios. Pero para ver cara a cara a Dios es necesario estar totalmente purificados, o sea, ser santos. Porque nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Dios se define como el santo en Isaías capítulo 6, versículo 3. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Palabra de Dios. Ese es del Antiguo Testamento y también está en el libro del Apocalipsis. Santo, santo, santo es Dios, Rey de los ejércitos. Entonces, Dios es santo y al cielo no puede entrar nada santo. Nada santo. Solo el que es santo puede entrar al cielo. Nada que no sea santo. ¿Lo dije así? ¿Lo dije al revés? Ok. Al cielo solo puede entrar lo que es santo, punto. Solo que es santo. Desde el Antiguo Testamento está prefigurado, no lo voy a tocar en este momento, pero desde el Antiguo Testamento ustedes recuerdan que a Dios se le ofrecía un carnero, ¿verdad? Perfecto, sin mancha, ¿verdad? Que no tuviera ningún defecto. Entonces desde el Antiguo Testamento se deja bien claro que a Dios se le ofrece, ¿verdad? Lo puro. Recuerden también lo del sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. Para poder entrar al lugar santísimo, al santo de los santos, tenía que pasar por un rito de purificación. ¿Se acuerdan? Y solamente le estaba permitido, ¿verdad? En el día de Yom Kippur, eso lo vimos en temas anteriores, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados al pueblo, solamente podía permanecer delante de Dios un corto tiempo. El tiempo que le duraba la purificación, porque también dice la Escritura, porque también es un hombre y es pecador. O sea, delante de la presencia de Dios solo puede estar lo santo, nada más. Y para entrar al cielo hay que ser santos. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y resulta que usted y yo, en el momento en que morimos, puede hacer que no estemos totalmente purificados para ir directamente al cielo. Entonces la iglesia definió un estado del alma en donde ya se sabe que usted va para el cielo. Ya usted va para el cielo, murió en estado de gracia, usted va para el cielo. Pero usted no es totalmente santo. Entonces usted pasa por un lugar de purificación. Eso significa purgatorio. Lugar de purificación y de limpieza. Entonces, un estado del alma en el cual nos purificamos y nos limpiamos para poder entrar delante de la presencia de Dios, para poder entrar al cielo. Ese estado del alma lo definió la iglesia con el nombre de purgatorio. Pudo haberse llamado cualquier nombre, la iglesia pudo haber escogido cualquier nombre, ¿verdad? Pero lo definió con la palabra de purgatorio, lugar de purificación, para poder entrar al cielo. Estado de purificación para poder entrar al cielo. Porque solo existen dos lugares. ¿Está claro? El catecismo de la Iglesia Católica lo define de la siguiente manera en el numeral 1030, para que ustedes vean que es doctrina de la Iglesia. Los que mueren en estado de gracia y en la amistad de Dios, numeral 1030, los que mueren en estado de gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación,
sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en alegría del cielo. Numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchos hermanos no católicos, no entendiendo esta doctrina, dicen que es que nosotros creemos que hay un tercer lugar. La Iglesia nunca ha enseñado eso. La Iglesia cree en dos lugares: cielo e infierno. Y tenemos que pasar por un lugar por un estado de purificación, de limpieza, para poder ingresar al cielo. Si se me escapa una vez más lugar, ustedes entienden que es un estado, para poder ingresar al cielo. Entonces le dicen a uno: hermano, pero ¿dónde está la palabra purgatorio en la Biblia? Con eso le salen. ¿Dónde está la palabra purgatorio? No necesariamente porque esté una palabra en la Biblia no significa que no sea verdad, porque tampoco está la palabra Trinidad. Santísima Trinidad no existe en la Biblia, no está, y sin embargo usted y yo creemos que hay un solo Dios verdadero en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, ¿verdad? ¿Cierto o no? Eso se llama Santísima Trinidad. La gran mayoría de los hermanos no católicos creen en la Santísima Trinidad. ¿Creen? Algunos no, hay algunos que creen en un solo Cristo, entonces no creen en la Santísima Trinidad. Otros no son cristianos, ¿verdad? Al no creer que Cristo es Dios, al no creer que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que los tres son un solo Dios verdadero, entonces dejan de ser cristianos. Ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no son cristianos, pero no porque no exista la palabra Trinidad no significa de que no exista, de que sea una doctrina real y de que no está contenida en la palabra de Dios. Para eso hay que entender dos cosas muy importantes. Número uno, la diferencia entre la culpa y el castigo. Y número dos, la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Ahora sí nos estamos metiendo en algo bonito. La diferencia entre culpa y castigo significa que todo pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia del pecado se paga. El pecado tiene consecuencia y toda consecuencia se paga. La pena del pecado, la culpa del pecado. Y la dos es la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. ¿Qué significa eso? Voy a ponerlo con un ejemplo. Yo jugando mejenga, le meto un bolazo al vidrio del vecino, le quebré el vidrio. Entonces yo me voy como buen cristiano, toco la puerta del vecino, si es que él no sale antes. Y le digo: mire, vecino, le quebré el vidrio, ¿me perdona? El vecino, como es un cristianazo, me va a decir: claro, Dieguito, yo lo perdono, pero arrégleme el vidrio, págueme el vidrio. ¿Me explico? Con pedir perdón no reparo la pena, ¿verdad? No reparo la pena, la consecuencia del pecado. Eso es: una jovencita se equivocó y quedó embarazada, soltera. Entonces va donde Dios y le dice: Señor, perdóname, pequé. El Señor lo perdona. Va al sacramento de la reconciliación, recibe el perdón, la absolución del pecado. Entonces se va otra vez donde el Señor y le dice: Señor, ahora sí devuelva al niño. No hay tal. O sea, la consecuencia del pecado, sépalo, todo pecado tiene una consecuencia, aunque usted crea que no, siempre el pecado va a hacer que se revele la naturaleza, los que están alrededor de nosotros y contra uno mismo. Siempre el pecado va a provocar inestabilidad en tu ser, enemistad con usted mismo, enemistad con los que los rodea, porque usted pasa de chicha, porque usted pasa de mal humor, porque usted está mal. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos por causa del pecado, por las consecuencias del pecado. Y enemistad, por supuesto, con Dios, con la naturaleza, con Dios. Entonces, hay una culpa del pecado. Hay cosas que se pueden resarcir. Usted llega y le dice: padre, le robé a mi patrón 20,000 colones. Entonces el padre le dice: ok, ¿puedes reponerlos? Sí, padre, puedo reponerlos. Entonces el padre nos pone por penitencia, le dice: yo te absuelvo de tus pecados siempre y cuando usted reponga los 20,000 colones. Entonces se reponen los 20,000 colones, ¿va?
Pero por ejemplo, usted da un chisme y usted difama a una persona y entonces usted llega donde el sacerdote. Eso le pasó a una señora que era súper chismosa. No sé si fue delante del santo cura de Ars, pero llegó y le dijo: mire, hablé mal de mi prójimo y dije esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y ahora todo el pueblo lo sabe y es mentira. Entonces el sacerdote le dice: ¿y usted cree que usted pueda cambiar la imagen de esa persona? O sea, muy difícil, padre. Le dice: bueno, de penitencia yo le voy a poner lo siguiente: agarre una gallina de camino a su casa, arránquele todas las plumas y les va soltando en el camino. Una vez que la deje bien pelona, regrese, recoja todas las plumas y se las vuelve a poner a la gallina. Él le dice: padre, eso es imposible. Así es la calumnia, así es el chisme. Muchas veces el chisme y la calumnia, nosotros calumniamos al hermano de la iglesia y hablamos mal de un hermano, y eso muchas veces es irreparable. Pero tranquilo, en el purgatorio lo va. ¿Estamos claros? Entonces, ahí está la diferencia. El ejemplo del Antiguo Testamento más claro lo encontramos con el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 13 al 14. ¿Recuerdan el pecado de David? ¿Sí? ¿Recuerdan el pecado de David? Que mandó a matar a Urías. David, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 13 al 14, que mandó a matar a Urías, ¿verdad? El esposo de Betsabé. Y entonces él se acostó con Betsabé con tan buen pulso que quedó embarazada. Solo una vez, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y entonces quedó embarazada. Y entonces, para poder ocultar el pecado, mandó a matar a Urías. Ustedes pueden leerse todo, es bien interesante, ¿verdad? Porque él manda primero a llamar a Urías. Lo manda a llamar y lo manda a llamar de la guerra y le dice: Urías, te voy a dar libre para que se vaya con la esposa. Mientras todos están peleando, para que él vaya y esté con su esposa. Entonces de ahí endosarle el niño. En ese momento no había pruebas de ADN. Entonces, pero resulta que Urías se queda en el templo adorando a Dios, no va a la casa. Entonces el rey David, enojado, le dice: Urías, ¿pero qué haces aquí? No te mandé yo a tu casa a descansar. ¿Cómo voy a estar yo descansando con mi mujer y sabiendo que mis soldados están muriendo allá? Entonces lo manda con una carta diciéndole que lo manden a la parte más fuerte de la guerra, y donde esté lo más tremendo de la guerra, todo el mundo salga huyendo y lo deje a él ahí para que lo maten, como efectivamente pasó. Entonces el rey David, ¿verdad? Siendo tan... Entonces a Betsabé la cogió en su casa y se la trajo para el palacio. Y tan caritativo el hombre. Entonces el profeta Natán le dice al rey David: David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Natán lo descubre, ¿verdad? Y le dice: pequé contra Yahvé. Natán le respondió: Yahvé por su parte perdona tu pecado y no morirás. Pero como ofendiste a Yahvé en este asunto, el hijo que te nació morirá. Dios perdonó la culpa del pecado de David, pero aún requirió reparación en la forma de sufrimiento. Entonces el niño que iban a nacer de Betsabé, acuérdense que los niños en el Antiguo Testamento era fuente de bendición, era una gran bendición dar prole, dar hijos, y es una gran bendición, Entonces el rey David perdió a ese niño. Y después, en el segundo embarazo con Betsabé, vea lo que es Dios. Dios escribe recto en renglones torcidos. ¿Nace quién? El rey Salomón, de Betsabé y el rey David. Dios perdonó su pecado. ¿De acuerdo? Muy bien, lo segundo que tenemos que aclarar es que existe el pecado mortal y el pecado venial. ¿Dónde encontramos eso? En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Estas citas es importante que usted se las aprenda. ¿Por qué? Porque los hermanos no católicos le dicen: todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales. No existe ni el pecado mortal ni el pecado venial. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Lo vamos a leer. Primera de Juan 5, 16, 17. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, está hablando que hay un pecado de muerte. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte, por ese no digo que pida. Palabra de Dios. O sea, que hay un pecado que es de muerte, lo que quiere decir que hay otro pecado que no es de muerte.
También está Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, mucha atención a esta. Cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y lo seduce. La codicia lo arrastra y lo seduce. La codicia concibe y da a luz el pecado. El pecado, concibe y da a luz el pecado. El pecado crece. O sea, hay un crecimiento en el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Palabra de Dios. O sea, hay un crecimiento en el pecado hasta que engendra la muerte. O sea, hay un pecado que engendra la muerte y hay un pecado que es venial. Entonces, el purgatorio para las almas que estén imperfectamente, ¿verdad? Que no estén totalmente santas, sino que están imperfectamente, están imperfectas, entonces pasan por el purgatorio, en donde pagarán la pena del pecado, ¿verdad? Pagarán la pena del pecado y a la vez los pecados veniales que no le permitan ser totalmente santos para ver a Dios, sean purificados para que puedan entrar al cielo. ¿Existe en la palabra de Dios algo que nos dé a entender esto? Claro que sí. Vamos a ir. San Mateo capítulo 12, versículo 32, pero vamos a leerlo un poquito más. Vamos a leerlo esa. San Mateo capítulo 12, versículo 32. Entonces le fue presentado, vamos a leer desde el versículo 22. San Mateo 12, 22. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios más que por el poder de Belzebul, príncipe de los demonios. O sea, estaba diciendo que Jesucristo expulsaba en nombre de Satanás. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh, ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Versículo 31, mucha atención. Versículo 31. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. ¿Dónde dice que se le perdonará? Ni en este mundo ni en el otro. ¿Ok? O sea, que en el otro mundo hay un perdón de pecados. Ya lo vimos. No es el pecado mortal, sino que estamos hablando de la consecuencia o la culpa del pecado, y estamos hablando de los pecados veniales. Estamos hablando de los pecados veniales. La doctrina principal la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 3, exactamente. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 10. Mucha atención. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto por Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro y plata, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego. La obra de cada cual será manifiesta aquel día. ¿Manifiesta con qué?
con fuego, fuego purificador. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. La obra de cada cual será probada por el fuego. El examen final. Ojo, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. La obra de cada cual que resista, recibirá la recompensa. Versículo 15. Mas aquel cuya obra quede abrasada, o sea, quede quemada, sufrirá el castigo. Sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios. ¿Ya la vio? Ese lugar no es el infierno, porque del infierno nadie escapa. El que cae al infierno, nadie se escapa. Entonces él está hablando de que la obra de cada cual en aquel día será manifiesta. Si la obra resiste, se salvó. Si la obra no resiste, sufrirá el castigo, sufrirá la pena, tendrá que sufrir. Estamos hablando de purgatorio. Tendrá que pagar. ¿Se salvará? Sí, pero como quien pasa por el fuego, como quien escapa del fuego. ¿Está claro? Está claro, porque es la doctrina más importante dentro del purgatorio. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. ¿Está claro? ¿Ok? También lo leemos en Primera de Pedro 18:20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 20. Dice: pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Oiga, mucha atención ahí, interesante. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Palabra de Dios. Cristo bajó a predicar a los espíritus encarcelados. En el Antiguo Testamento, todos los que murieron creyendo en Dios no entraron directamente al cielo, sino que tenía que resucitar Jesucristo de primero. Una vez que Cristo muere, dice, desciende a los infiernos. Desciende infierno al mundo inferior, no infierno en donde estaba el fuego, a predicarle a los espíritus encarcelados la salvación, que eran todos los santos que estaban esperando entrar al cielo. Una vez que Cristo resucita, porque Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en resucitar, todas esas almas de los encarcelados resucitaron y fueron al cielo. ¿Está claro? ¿Me entendieron ese punto? ¿Y cómo se llama ese lugar? Póngale el nombre que quiera. Pero había un lugar que no era el cielo y que no era el infierno, porque si fuera el infierno no podían pasar al cielo. Algunos le dicen la Genena, ¿verdad? El Sheol, el seno de Abraham, ¿verdad? Depende. Hay uno que es Valle de los Muertos, otro que es... Entonces hay varias nombres que le da el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que las almas estaban esperando en un lugar en el momento en que Cristo murió, en el momento en que bajó a predicar a los espíritus encarcelados y entraron al cielo. ¿Está claro ahí? Eso también lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 51. Mucha atención. 27:51. Esa cita no está en el curso. 27:51. Oiga qué interesante. En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Palabra de Dios. Se aparecieron a muchos, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando
la resurrección, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, para ellos resucitar con Cristo. Y para dar testimonio ese día fue una aparición de muertos, ¿verdad? No de muertos, ¿verdad? Pero una aparición de santos en la Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un lugar, vemos que hay un lugar que no era el cielo, que no es el infierno, y se habla de un tercer lugar ahí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros creemos, una vez más, en un lugar de purificación, un estado del alma, llamado purificación para entrar al cielo, más allá del cielo. Es que también ellos creen que hay tres cielos, ¿verdad? Entonces ellos creen que hay en tres cielos, entonces me imagino que van un poquitito más arriba, ¿verdad? Pero me imagino que es por eso, ¿no? Me imagino que es por eso. Ok, ahí sí hay algo, o sea, ahí sí hay algo y eso es importante. O sea, no todos vamos a estar tan cerca de Dios dependiendo de la obra que hayamos hecho, eso es cierto. Pagará cada quien según su obra, eso es cierto. O sea, obviamente los que han muerto en plenitud de gracia, en plenitud de santidad, los santos, San Pablo, los 12 apóstoles, ellos van a estar, y si la Virgen María, ellos van a estar, si a la pura par de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos en la cola, pero ahí vamos a estar, hermano, ahí vamos a estar. Aquí hay diferentes lugares, es el mismo cielo, es el mismo cielo. Lo que pasa es que vamos a tener que imaginárnoslo, ¿verdad? Todo aquí ya es especulación, digámoslo así. Pero supongamos que es un lugar, efectivamente es un lugar. Entonces van a haber unos que van a estar viviendo más cerca de la casa de Jesús y otros vamos a tener unas casitas más largas. Dios quiera que estemos dentro de los, ¿verdad? Pero así es, eso es cierto. Pero no significa que usted se va a privar de la presencia de Dios, no es cierto. Todos vamos a ver a Dios cara a cara, tal y cual es. Es que el purgatorio es un lugar de sufrimiento. Es un castigo, el sufrimiento es un castigo, ¿ok? Pero no es el infierno. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque del infierno nadie se va a salvar. Usted se refiere a 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, ¿ok? Entonces viene un castigo, el castigo es un sufrimiento. O sea, el purgatorio no es que usted se la va a ir a tirar rico, hermano. No, el purgatorio es un lugar de sufrimiento, es real, se sufre, hay que pagar. Hay que pagar. La misericordia de Dios es infinita. Puede hacer que usted pase poquito tiempo en el purgatorio y puede hacer que no. Se lo voy a poner así, hermano, se lo voy a poner así. Resulta que un hermano llega y es un gran asesino. Es un gran asesino. El último día de su vida llegó y se arrepintió. Dios lo perdonó. Se va para el cielo. Pero todas las personas a las cuales él le hizo daño con sus asesinatos, las familias que dejó sin padre, los hijos que dejó sin padre, las esposas que dejó sin esposo, o sea, eso hay que pagarlo. ¿Sería injusto de parte de Dios que yo no haya sido un asesino y que el compa me... Claro, la misericordia de Dios es infinita. No significa, cuidado, porque las prostitutas os van adelante, ¿verdad? Y los ladrones os van adelante en el reino de los cielos, especialmente si somos hipócritas. Pero lo que sí le quiero decir es que hay una justicia divina. Hay una justicia divina y el pecado se paga, ¿verdad? Esas almas reciben oraciones de nosotros. Reciben oraciones de nosotros. Lo decía San Juan, ora por el hermano. Si es de muerte, no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero si no es de muerte, ora. Entonces nosotros oramos por las almas del purgatorio, ofrecemos la Santa Eucaristía, que la Santa Eucaristía no es ni más ni menos que presentar al hermano delante de la cruz de Cristo. Ya recibimos toda la enseñanza de la Eucaristía, del sacrificio de Cristo, actualizamos el sacrificio de Cristo y ponemos el alma de esa persona a la misericordia de Cristo. Me decía un hermano una vez, hermano, el purgatorio no existe, acuérdese del buen ladrón. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el purgatorio ahí? ¿Dónde está el purgatorio ahí? Lo que le dicen a uno. Acuérdese que el purgatorio es un estado del alma, es un sufrimiento, y ese sufrimiento usted lo puede pagar aquí en la tierra o allá en el cielo. ¿Usted cree que ese buen ladrón no estaba sufriendo? Pasó por el purgatorio en la cruz, él estaba purificándose ahí. De hecho, se lo digo al otro ladrón, cállate, nosotros estamos pagando lo justo. Nosotros estamos pagando lo justo, mas ¿qué ha hecho? Estaba sufriendo, estaba pagando la pena y reconoció y se convirtió en el camino al Calvario y en la cruz. Y entonces le digo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero de que se purificó, se purificó. Por eso es que, hermanos, la doctrina que quita el sufrimiento del ser humano no es bíblica, no es bíblica. Muchos hermanos decían que, ¿por qué creen ustedes que unos se sanan y otros no? ¿Por qué unos tienen más fe que otra? Puede ser. 1, 2, el sufrimiento es parte de lo que nosotros tenemos que pagar por causa de nuestros pecados. Y más nos valiera, y con esto no es que estoy pidiendo que todo el mundo se enferme, pero más nos valiera tener una santa muerte con una purificación de una enfermedad que morir con una muerte repentina, hermano, a saber cómo vamos. Porque el sufrimiento es necesario. Y uno muchas veces no se puede explicar, mire, porque está enferma la mamá, se reúnen todos los hijos. Porque se murió la mamá, todos los hijos se reunieron. Y todo eso los lleva a reflexionar en Dios. Santo Tomás de Aquino lo decía así. Santo Tomás lo decía exactamente así. Él decía que nosotros necesitábamos purificarnos por misericordia de Dios, porque el purgatorio es parte de la gran misericordia de Dios, que no quiere que nadie se pierda. Porque si nos pagara conforme a nosotros nos merecemos, me decía un hermano, usted se equivoca, son pocos los que van a entrar al cielo, no es muchos, porque la palabra de Dios dice de que la puerta es angosta y la puerta no es ancha, lo que significa que se van a salvar pocos. La Iglesia Católica dice todo lo contrario, el Señor quiere que todos se salven. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Yo le decía a un hermano no católico, yo le decía, hermano, lo que dice es que la puerta es angosta, pero no significa, lo que no puede pasar es un tumulto de gente a la vez. Usted va haciendo fila, man, usted se va purificando, man, pero usted va entrando. Es angosta, sí, por la purificación, pero de que se pasa, se pasa. La cuestión es que hay que morir en gracia, ¿verdad? En el año 180, dentro de los cristianos se creía en la oración por los difuntos, en el beneficio de la oración por los difuntos que están en el purgatorio. En un epitafio de los cristianos en el año 180 dice, es un cristiano que se llamaba Aversio, oiga lo que puso él en su epitafio, él mismo se lo hizo, ¿verdad? Después nada más se lo colocaron, entonces lo puso así, oiga. Como ciudadano de una ciudad inminente, yo erigí esto mientras vivía, para que tuviera un lugar de descanso para mi cuerpo. Mi nombre es Aversio, discípulo del casto pastor que apacienta sus ovejas en las montañas y en los campos, quien tiene grandes ojos observándolo todo, quien me enseñó los escritos fieles de la vida. Al lado de pie yo, Aversio, ordené que esto se inscribiera verdaderamente, esta es mis 72 años de edad. Que todo el que esté de acuerdo con esto y que lo entienda, ruegue por Aversio. Que toque, ruegue por mí. Él mismo lo puso ahí para que después nada más se lo pusieran en la tumba. Eso es en el año 180. Tengo más escritos de los padres de la iglesia. En el año 211, Tertuliano en el año 211, no es el Tertuliano del año 321. Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307, Lactancio, el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, o sea, por la purificación. En el año 386, Juan Crisóstomo significa boca de oro, gran predicador, si algún día pueden leer la vida. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Año 580, San Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Y San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 y 18, ruega por Onesíforo, uno de los que habían muerto ya, y ruega por Onesíforo. Él lo dice, 2 de Timoteo 1, 16 y 18. Que el Señor bendiga a la familia de Onesíforo. A menudo vino a confortarme y no se avergonzó de mis cadenas. Versículos más abajo. El Señor le conceda que alcance misericordia ante el Señor aquel día. San Pablo ora por su difunto amigo Onesíforo, lo cual tiene sentido, solo puede ser ayudado por la oración. Y por supuesto, 2 de Mateos,
capítulo 12, versículo 38 y 46. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 y 46, que es un escrito de los deuterocanónicos, de los 7 libros que Martín Lutero sacó de la Sagrada Escritura. Segunda de Macabeos 12, 38 y 46. Esta fue la razón por la cual Judas Macabeo, Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre amado, por esta noche maravillosa en la cual nos has permitido compartir con tu palabra, con tu enseñanza. Señor, de esta gran verdad, de tu misericordia divina, de la cual, Señor, todos creemos, te queremos pedir en esta noche que nos ayudes, Señor, a ser santos. Tú sabes que nuestra gran intención, nuestro gran deseo, es ir a reinar contigo en el cielo. Cuando meditamos en la Escritura que dice, ni ojo yo, ni oído yo, ni corazón creyó lo que Dios tiene para los que le aman. Qué maravilloso, Señor. ¿Qué nos tienes allá arriba? Y ese gran deseo que tenemos, Señor, como tus hijos, de ir a morar contigo. Danos tu gracia, Señor, y ayúdanos a purificar nuestra alma ahora, desde ya, para que nos preparemos para ese gran día en el cual nos vas a llamar a cuentas y poder reinar contigo y amarte y verte cara a cara, porque lo que más desea nuestro corazón es estar contigo y amarte, amado Jesús. Decimos como San Pablo, deseáramos morir ya para estar contigo, Señor. Deseáramos morir ya, deseáramos partir ya para estar contigo. Mas tú quieres, Señor, que permanezcamos algún tiempo más para el bien y el consuelo de nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que contigo, Padre, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mayor información, visite la página www.conociendolaverdad.org y a los teléfonos 22 21 55 81 o 22 23 91 90. Para llamadas desde el exterior, agregue el número 506.